Ok, buenos días chicos. El día de hoy vamos a tocar el tema de teoría psicoanalítica y neuropsicoanalítica de la personalidad como parte del curso de teoría de las personalidades. Dentro del esquema está posible completar todo lo que es una perspectiva de la personalidad desde el enfoque psicoanalítico, el modelo planteado por Freud, que es el de la vida mental, el inconsciente, el preconsciente, el consciente, el modelo estructural de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, y algunas perspectivas neuropsicoanalíticas de la personalidad, como son Adler y Jung. La identidad central desde la perspectiva psicoanalítica, o la más importante planteada por Freud, es el inconsciente. Las personas realmente no son conscientes de los determinantes más relevantes de su comportamiento, es decir, que todo esto sucede de manera inconsciente. Todos los enfoques psicoanalíticos mantienen el concepto de un inconsciente dinámico, es decir, que tienen motivación, energía y por ende puede incidir en el comportamiento y las experiencias. Pero como les he repetido, todo esto funciona o se da de una manera inconsciente, es decir, no somos capaces de percibirlos o saber por qué realmente estamos haciendo esa conducta. Y varias teorías del psicoanálisis describen lo que es el inconsciente de manera diferente. En un primer momento es planteada por Freud y luego es rebatida, cambiada o modificada según los nuevos enfoques en el psicoanálisis. Pero siempre comparten ciertos postulados o ciertas similitudes. El primero es que la personalidad está fuertemente influenciada por determinantes inconscientes. El inconsciente es dinámico o motivacional y este es en conflicto con otros aspectos del inconsciente y de la conciencia. Es ahí donde se supone que se da los síntomas, cuando no hay un correcto balance o no hay una correcta satisfacción del inconsciente en nuestro mundo o según nuestras normas sociales. El inconsciente se origina en la experiencia temprana. El inconsciente es la primera parte del aparato psíquico que se forma y que viene desde nuestra niñez. Su información principal procede de los informes de los pacientes en terapia, a los cuales se les alienta a expresar sus pensamientos que de otra manera serían desechados. Otra técnica muy utilizada actualmente es lo que se conoce como la asociación de pensamientos, en donde se busca encontrar una dirección entre ciertos puntos que de repente a la persona no se le haga muy relevante, pero que en realidad son el nexo para llegar a sus motivos inconscientes o saber identificarlos o darnos cuenta de. Cuando se emplea una medición formal, por lo regular los psicoanalistas utilizan las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas están muy ligadas a lo que es el desarrollo del enfoque psicoanalítico. Hay muy diversas, hay de figuras, hay de completamiento de oraciones, hay de situaciones, y lo que buscan es proyectar parte de la personalidad de cada persona por medio de proyecciones en ciertas áreas. Tales técnicas por lo general son menos confiables que los cuestionarios, escalas o test, por sus partidarias que argumentan que ellos proveen acceso a niveles mucho más profundos de la motivación, y estos al ser tan profundos escapan del nivel consciente al nivel inconsciente. Sin embargo, para otras áreas o para otras corrientes de la psicología, el inconsciente ni siquiera es comprobado o ni siquiera se le da la importancia que se le da en el psicoanálisis. Aunque Freud se consideraba a sí mismo ante todo un científico, su definición de ciencia difiere de lo que utilizan actualmente los psicólogos. Freud se basa más en el razonamiento deductivo
que en métodos de investigación rigurosos, y se realizaba observaciones de manera subjetiva y con muestras relativamente pequeñas de pacientes, la mayoría de las cuales procederían de clases sociales medias altas o altas, y recurriría a cuantificaciones de los datos, ni realizaba observaciones controladas. Empleaba casi exclusivamente el método de estudio de casos y destilaba formular sus hipótesis después de conocer los hechos de cada caso. Para hacer investigaciones actualmente se tiene ciertos aspectos que se deben cumplir para que sea considerada científica. Esto es principalmente seguir el método científico. Aquí podemos ver que Freud tiene algunas pequeñas equivocaciones, por ejemplo, seleccionando un tipo de muestra específica como de sociedad media alta y tomando un muestreo que él tuvo a la mano, o sea, a sus pacientes más cercanos, y no formulándolo de una manera aleatoria. La personalidad desde la perspectiva psicoanalítica. Freud promueve o promulga niveles de la vida mental, que son estos, que quiere decir que la mente está dividida en dos instancias bien marcadas, que son el inconsciente y el consciente. El inconsciente a la vez tiene dos partes diferenciadas, que es el inconsciente propiamente dicho y el preconsciente. En la psicología freudiana existen tres niveles que son útiles para designar tanto los procesos como una ubicación. La ubicación particular obviamente es solamente hipotética y no representa ninguna entidad real del cuerpo. Es decir, que son postulaciones hipotéticas y que no se ha corroborado a qué estructura del cerebro pertenecen o son responsables. Freud distinguió entre el inconsciente y los procesos inconscientes. El inconsciente abarca todas las pulsiones o instintos que van más allá de nuestra conciencia, pero que pese a ello motivan todas nuestras palabras, sentimientos y actos. Aunque puede que seamos conscientes de nuestros comportamientos evidentes o que manifestamos, a menudo no somos conscientes de los procesos mentales que subyacen a eso. O sea, no somos conscientes de por qué realmente hacemos esto. Por ejemplo, un hombre puede saber que se siente atraído por una mujer, o sea, te gusta alguna chica, pero puede que no entienda del todo el cúmulo de las cosas de la atracción, algunas de las cuales podrían tener ribetes de irracionalidad o realmente no tener un sentido específico de por qué nos gusta esa persona, pero no deja de gustarnos. Dado que la mente consciente no tiene acceso directo al inconsciente, ¿cómo se puede saber realmente si existen? Pues Freud sentía que su existencia se podía demostrar solo de manera indirecta. Para él, el inconsciente se encuentra la explicación del significado de los sueños, los lapsus linguis y ciertos tipos de olvido denominados expresión. En este sentido, los sueños son una fuente específicamente rica del material inconsciente. Freud postuló que en un primer momento, que la manera más directa de saber cómo o qué contenido hay inconsciente en el inconsciente es a través de los sueños. Por eso escribió su primera obra famosa, que es La interpretación de los sueños. Freud creía que las experiencias de la infancia pueden aparecer en los sueños de los adultos, aunque quien sueña no tenga recuerdo consciente de esas experiencias. Es decir, hay ciertas cosas, ciertos recuerdos que se han quedado ligadas a nosotros de manera inconsciente y que aunque nosotros realmente no nos acordemos de qué ha pasado o de las cosas que sucedieron en ese entonces, igual forman parte de nuestra personalidad o de nuestro inconsciente y motivan, sin que nosotros nos demos cuenta, nuestra conducta, sentimientos o valores. El preconsciente. Freud entendía el preconsciente como aquel sistema que completa contenidos
psíquicos que no se encuentran usualmente en el ámbito de la conciencia, pero sí que pueden pasar fácilmente a ella. Un ejemplo de algo preconsciente lo vemos cuando se hace gran esfuerzo para recordar un número de teléfono y al final somos capaces de obtenerlo eh, en nuestra memoria, ¿verdad? El preconsciente es como la parte más accesible, por así decirlo, del inconsciente. Está el inconsciente propiamente dicho, que es todo lo guardado, todo lo inaccesible de manera consciente, y está el preconsciente, que hay algunas cosas que sí pueden ser, luego de un esfuerzo o de algunas asociaciones, llevadas a manera consciente. La primera fuente del preconsciente es la parte consciente, y la segunda fuente son imágenes preconscientes en el inconsciente. Freud afirma que las ideas pueden pasar sin que el vigilante sensor las detecte y pueden entrar en el preconsciente camufladas. Algunas de estas imágenes nunca llegan a ser conscientes, ya que si las reconociéramos como derivadas del inconsciente, sentiríamos aún más ansiedad y esto activaría el sensor final para que reprimiera las imágenes, forzando su vuelta al inconsciente. Otras imágenes inconscientes logran entrar en la conciencia, pero solo porque su verdadera naturaleza es hábilmente disfrazada mediante el proceso del sueño, el proceso del lapsus linguis o ciertos mecanismos de defensa. Por ejemplo, uno de los mecanismos de defensa es, como ya lo he mencionado, la represión, es decir, que vuelva directamente al inconsciente para que no se forme algún conflicto de manera consciente. Otro es desplazamiento, desplazar ciertas cualidades de una cosa que nos ha generado algún tipo de malestar en otra cosa que es de repente un poco más aceptada, pero que igual, sin saber por qué, ese objeto nos causa ansiedad o temor o algún síntoma desagradable. El consciente. El nivel consciente alude a las experiencias de las cuales la persona se da cuenta. Incluye recuerdos y acciones intencionales, o sea, que nosotros propiamente hacemos. La conciencia funciona de manera realista, según los aspectos del espacio y del tiempo. No nos percatamos de la conciencia y la aceptamos como parte de nosotros. Nos identificamos con ella. Es el único nivel de vida mental directamente accesible para nosotros. Las ideas pueden llegar a la conciencia desde dos direcciones distintas. La primera es el sistema perceptivo consciente, orientado hacia el mundo exterior, y que es útil como medio para la descripción de estímulos externos. O sea, prácticamente lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Captamos lo que hay a nuestro alrededor y somos conscientes de ellos. Lo que percibimos por medio de nuestros órganos sensoriales, si nos supone una gran amenaza, entra en nuestra vida consciente. Generalmente, todo lo que es aceptado o todo lo que no nos genera ningún otro conflicto va a la parte consciente, mientras que si pasara lo contrario, se reprimiría en el inconsciente. Esto forma una estructura. Freud introdujo los términos de ello, yo y superyo en su hipótesis de la estructura o estructural. Tardíamente fue publicada en 1923, cuando él estaba por cumplir los 60 años, aunque es una de sus teorías más conocidas sobre la estructura. Cada estructura es coherente con una función diferente, o sea, se le asigna un trabajo diferente a cada función. Por ejemplo, considere los diferentes aspectos de comer. Una persona siente hambre y quiere comer. La función motivacional
pertenece al ello. Antes de que el hombre pueda satisfacer, es necesario cocinar, ir a un restaurante, quizás plantar o cosechar los ingredientes. Estas funciones de planeación o enfrentamiento pertenecen a la estructura del yo. Además, se generan deberes que deben tomarse en cuenta, consejos acerca de lo que es nutritivo, de la calidad de elementos que van a ingerirse. Estos estándares ideales y morales pertenecen a la estructura del superior. Es decir, que básicamente en toda conducta que emitimos siempre hay una interrelación entre lo que viene siendo el ello, el yo y el superyo. Ahora, la estructura del ello. En el centro de la personalidad se encuentra la parte denominada ello, término derivado del pronombre personal correspondiente, que representa la parte de la personalidad esencialmente inconsciente y no reconocida. O sea, que el ello forma parte del inconsciente. El ello no tiene contacto con la realidad, pero se enfrasca en una lucha continua para reducir la tensión, satisfaciendo deseos primarios. Dado que su única función es buscar el placer, se deduce que el ello está al servicio del principio de placer. Esto es uno de los principales postulados, que el ello siempre sí tiene que satisfacer el principio de placer. El ello desea obtener placer de manera inmediata y evitar el dolor. Esto es el principio de placer. Independientemente de qué tan perjudicado pueda ser para los demás, es netamente fijarse en las necesidades, en cómo cumplirlas en el menor tiempo, de la manera más fácil y de la manera menos dolorosa, ¿no? Pero el egoísmo del ello no es su característica más extraña para la mayoría de nosotros. Según Freud, el ello busca satisfacer sus deseos de manera que están absolutamente fuera del contacto con la realidad. En efecto, el ello no tiene absoluta noción de la realidad. Intenta satisfacer sus necesidades usando lo que Freud denomina procesos primarios de pensamiento. Formar simplemente una imagen mental o fantasiosa de lo que se desea o del objeto deseado. Se plantea el proceso primario cuando soñamos despiertos con tener sexo, comer un pastel de chocolate, planear furiosamente en cómo nos vengamos de una persona que nos avergonzó o que nos hizo mal. Los sueños se constituyen también en un medio del proceso primario para satisfacer los motivos. El proceso primario satisface los motivos mediante la imaginación más que en la realidad. Por ejemplo, todas esas cosas que hemos mencionado que pueden aparecer serían fuertemente criticados o seríamos observados por hacer algo que socialmente no está, que no es políticamente correcto. Y cómo postula el psicoanálisis que lo podríamos obtener es mediante una imagen mental o una fantasía. El yo. El yo es la única parte de la mente en contacto con la realidad. Surge del ello durante la infancia y se convierte exclusivamente en fuente de comunicación de la persona con el mundo exterior. Estás supeditado al principio de la realidad. Ya vimos que el ello está bajo el principio del placer y el yo está bajo el principio de la realidad, con el cual intenta sustituir al principio del placer como único sustrato de la mente en contacto con el mundo exterior. El yo se convierte en la parte de la personalidad encargada de la toma de decisiones o parte ejecutiva. Sin embargo, dado que es
en parte consciente, en parte preconsciente y en parte inconsciente, el yo puede tomar decisiones en cada uno de estos tres niveles. O sea, el yo es como el regulador o el que toma partido en estas tres instancias, ¿no? Para lograr un equilibrio. Por ejemplo, el yo de una mujer puede impulsarla de manera consciente a escoger una ropa muy elegante porque se siente cómoda cuando va bien vestida. Al mismo tiempo, puede que sea solo superficialmente consciente, es decir, de manera preconsciente, de sus experiencias previas en el que recibió gratificaciones por llevar ropa elegante. O sea, el motivo consciente que ella piensa es, esto es cómodo y se me ve bien, pero hay una eh, justificación un poco más preconsciente, que es el hecho de que ha recibido gratificaciones, de repente halagos o piropos por llevar ropa elegante. Además, puede verse predispuesta por elementos aún más inconscientes a ser exageradamente pulcra y ordenada, debido a experiencias de la primera infancia durante el aprendizaje de control de esfínteres. Por tanto, su decisión de llevar ropa elegante puede tener componentes a los tres niveles de la vida mental, como al nivel del consciente, del preconsciente y niveles más profundos que realmente, según esta teoría, no somos capaces de acceder ni capaces de darnos cuenta, como el inconsciente. Y el superyo. El ello y el yo no tienen moral, buscan satisfacer los motivos egoístas del ello sin considerar el bien de los otros. El yo trata de ser realista acerca de cómo se satisfacen los motivos, pero en la medida que las necesidades se cumplan de manera segura, no le interesa si rompe una regla o algunas reglas, si se dicen mentiras o si es injusto con los demás. Aunque cada uno quisiera satisfacer nuestros deseos de manera inmediata y lo más fácil posible, si cada persona actuara de esta manera al mismo tiempo, la sociedad se tornaría caótica. No, el superyo nace de todas estas normas que se nos van instaurando de manera social. Por ejemplo, si según el ello, si nosotros quisiéramos comprar o tener alguna televisión, ¿qué sería lo más inmediato y lo más fácil? Sería entrar a una tienda, agarrar la televisión y llevártelo. Pero está en la instancia del superior, que son los principios, la moral, que dices, eso no es legal, no es bien visto y es políticamente inaceptado. Por lo cual, la instancia más prudente para conseguir satisfacer esta necesidad es comprándolo y luego llevándotelo a casa. Las visiones del psicoanálisis varían entre sí de alguna manera, pero coinciden en lo que respecta a la idea de que Freud le prestó mucho interés a la motivación sexual inconsciente y la agresión, restándole los aspectos positivos de la personalidad. Minimizó la importancia de las relaciones sociales adecuadas y fue muy prejuicioso hacia las mujeres. Hay que tener en cuenta un poco lo que es el contexto en donde se desarrollaba Freud. En esos tiempos era bastante reprimida la sexualidad. Era mal visto hablar públicamente acerca de tu vida sexual o tus deseos sexuales. La revisión del pensamiento de Freud comenzará a generarse cuando sus dos seguidores, Jung y Adler,
discreparon con Freud sobre el tema de la motivación sexual y decidieron crear su propio modelo psicoanalítico. Freud se centraba, como ya lo hemos dicho, bastante en la importancia de la motivación sexual inconsciente. Sin embargo, otros autores consideraban que no era la causa primordial del inconsciente. Los dos primeros en desligarse del círculo personal de Freud fueron Adler y Jung, quienes postularon su teoría siguiendo ciertos términos de Freud, pero variando en otros. Estos cambios que hicieron ellos dos también derivó que otros seguidores de Freud como Horney, Sullivan y Erickson apuntaran las bases de lo que hoy se conoce como los neopsicoanalistas. En ese sentido, a continuación, se detallarán aportes de ellos. Por ejemplo, primero Adler. Adler, a diferencia de Freud, que insistía en los conflictos universales que toda la gente experimenta, Adler centró su atención en cada persona como un ente único. Llamó su teoría como la psicología individual. Adler argumentaba que la gente debe ser entendida desde una óptica social y no biológica, como lo hacía Freud. Se opuso al énfasis exagerado de Freud sobre el sexo como una fuente de energía y afirmó que cualquier método determinístico que no complemente las metas individuales está incompleto y no puede proporcionar una terapia efectiva. Hay algunos que sustentan que realmente el psicoanálisis más ortodoxo, que es el planteado por Freud, no tendría tanta validez o tanta eficacia en términos de terapia. De todo lo que describió Adler, podemos sustentar algunos principios o las partes más resaltantes dentro de su psicología individual. Por ejemplo, la única fuerza dinámica que subyace al comportamiento de las personas es la lucha por el éxito y la superación, a comparación que Freud decía que era el tema sexual. Adler decía que era la motivación de superarse y obtener éxito. Las percepciones subjetivas de las personas moldean su comportamiento y su personalidad. La personalidad forma una unidad y es coherente consigo misma. El valor de toda actividad humana se debe considerar bajo la perspectiva del interés social. Él da más importancia a lo que era la interacción social. La estructura de la personalidad coherente consigo misma evoluciona hasta convertirse en el estilo de vida de una persona. Es decir, que esta estructura se va formando y va evolucionando a través de nuestra vida para hacerse ya concretamente un estilo de vida. Y un estilo de vida es determinado por la capacidad creativa de las personas. Cada uno sería distinto a otro. Ahora hablemos de Jung. Jung percibía que Freud asumía una visión tendenciosa y negativa de la condición humana. Aunque Jung pensaba que la mente inconsciente contenía fuerzas egoístas y hostiles, también estaba convencido que contiene motivos positivos e incluso espirituales. En efecto, para Jung, una característica fundamental de la mente humana era que todos los elementos de relevancia venían en la forma de opuestos. Poseemos el potencial para ser buenos, tanto como para ser malos, para ser femeninos y masculinos, para madre y padre. La cuestión es simplemente cuánto de cada uno manifestamos en nuestra personalidad. Es decir, poseemos ambas caras de la moneda, sin embargo, siempre tenemos una mayor predisposición a ciertos rasgos. Es decir, eres más una persona calmada o eres más una persona social. Que esto se va a ver bastante influenciado en su segunda postulación,
Dentro de las contribuciones más hechas o más originales y duraderas hechas por Jung está la comprensión de la personalidad desde los conceptos de extroversión e introversión. Como les trataba de dar el ejemplo anterior, se infiere que cada persona posee un carácter amistoso, abierto a las cosas que pueden suceder al mundo e interesados en los demás. Esto sería la extroversión. Pero también se posee tendencias a concentrarse hacia uno mismo, a ser más tímido y a satisfacer sus propias necesidades, que esto sería más ligado al tema de la introversión. Es decir, que ambos poseemos tantas características extrovertidas como características introvertidas. Sin embargo, siempre hay una predominancia de alguna de ellas dos. O sea, una persona es generalmente más extrovertido o generalmente más introvertido, pero no quiere decir que no pueda ser lo contrario. O sea, si tú eres generalmente más extrovertido, no quiere decir que en ocasiones puedas ser introvertido. Como todos los opuestos polares, Jung tenía la convicción de que era importante permitir un equilibrio de estas dos tendencias opuestas. Por lo tanto, no se debería ser ni muy introvertido ni muy extrovertido, sino encontrar un equilibrio. Jung también modificó la idea del inconsciente freudiano. Sentía que poseemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, que esa es otra de las grandes aportaciones de Jung. Conclusiones. Podemos concluir que este tema referido a las contribuciones psicoanalistas y neopsicoanalistas en el ámbito de la personalidad resaltan las siguientes ideas. El psicoanálisis freudiano propuso un modelo de la mente mecanicista, determinista y basado en la energía. Como ya hemos visto en las instancias, el modelo y que este determina inconscientemente nuestros actos, sin que nosotros podamos acceder a ellos. Freud identificó los 3 niveles de vida mental, denominándolos inconsciente, preconsciente y el consciente. Freud postuló la existencia de 3 sustratos de la mente: el ello, el yo y el superyo. Los discípulos de Freud fortalecieron las bases del llamado neuropsicoanálisis, que se opusieron a continuar con la teoría sexual de la neurosis postulada por Freud, enfocándose en otras áreas de la persona. Generalmente todos los neofreudianos, como ya lo he mencionado, hacen ciertas modificaciones a la escuela o al principal modelo de psicoanálisis, que es el freudiano, haciendo ciertas modificaciones o ciertos cambios desde ciertas perspectivas, ya sea más individual como Adler o más colectivo como el de Jung. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que en la siguiente sea más dinámico. Cuídense.